Good morning to each of you. I'm so happy to see you today. Buenos días, un feliz sábado. Estoy tan contento de verlos hoy. It's a beautiful day. Es un día hermoso. And it's a cold day. Es también un día frío. And it's getting colder down here in the southern hemisphere. Y en el hemisferio sur se está poniendo cada vez más frío. As it gets hotter up north, it gets colder down here. A medida que en el hemisferio norte las cosas se van calentando, pues aquí en el sur nos estamos enfriando. But we're happy to be here today and to see all of you. Pero estamos felices de estar aquí el día de hoy y por supuesto verles a cada uno de ustedes. Prayer is the answer for every need. La oración es la respuesta a cada necesidad. Yesterday I got a call from Lima, Peru, from Brother Fernando. Ayer recibí una llamada desde Lima, en Perú, de nuestro hermano Fernando. He's the owner of the television channel, Channel 14. Él es el dueño de la televisora allá en Lima, el canal 14. Which is transmitting our Red Adventure Network in Lima. Que se encarga de transmitir la programación de Red Advenir en Lima. He was wondering if we had yet received the funds to be able to buy the new transmitter, new equipment that we need. Él se estaba preguntando si había llegado algún dinero para la compra del transmisor que se está necesitando. I told him not yet. We're still praying for the sale of this property to be able to buy that. Y bueno, yo le dije que no, que aún no había ese dinero, que aún estábamos dependiendo de la venta de esta propiedad y que una vez que eso sea posible, habrá los fondos. And he said, "Why don't we pray?" And I thought that's the perfect answer. Y él me dijo, pero pastor, ¿por qué no oramos? Y yo pensé que esa era la respuesta perfecta. And so he suggested that we get a group of people that are interested and go to the top of the mountain where the tower is, and have a prayer. Bueno, él hizo la siguiente sugerencia. Le dijo, ¿por qué no reunimos a un grupo de personas quienes están interesadas en este proyecto de alguna manera u otra y vamos a la montaña donde se encuentra la antena y nos reunimos para orar? The date he suggested was April 13, Sunday, a week from tomorrow. Así que la fecha que se ha sugerido para esto es el 13 de abril, es decir, aproximadamente en una semana. He was wondering if I could come to Lima, but I'm programmed already in Cochabamba next week, so I will have to join by WhatsApp. Así que, bueno, él incluso se estaba preguntando si yo podía ir e unirme al grupo. Sin embargo, ya tengo compromisos para el 13 de abril, vamos a estar en Cochabamba. Así que, de igual manera, yo voy a estar acompañándoles vía WhatsApp. But let's see, I don't have the presentation is not yet up. There we go. Vamos a ver si podemos colocarlo. Muy bien. So we're inviting everybody at 9 o'clock in the morning to 9:30 to meet at the Malecón, there on the coast of Lima, Peru. Bueno, estamos invitando a todas las personas que quieran unirse a esta jornada de oración, donde en Malecón, Lima, desde las 9 a las 9:30 de la mañana. And we will have a minibus there for those that come, and then they'll go to the top of the mountain, which is here on the right, and where the towers are, and that's where our tower is. Así que vamos a tener allí también un minibús, un trufi, un medio de transporte. ¿Para qué? Para llevar a esas personas hasta la propiedad. Y allí entonces se va a llevar a cabo esta jornada de oración. I put the phone number there in case you're planning to come so we can know how many people are coming. En caso de que usted quiera ir, por favor, y vamos a colocarlo en pantallas, usted puede comunicarse al número que ve en pantallas. Esto es necesario para poder hacer los planes de coordinación. We're going to be praying for the equipment to expand the signal in Lima and for equipment to broadcast across the entire country. Así que vamos a estar orando específicamente por el equipo que es necesario para la transmisión en Lima y no solamente para Lima, sino que Perú toda sea alcanzada. We're grateful for everything God has done here in Bolivia, in other countries like Brazil recently.
Bueno, y realmente estamos muy agradecidos al Señor por lo que Él hace, tanto aquí en Bolivia como en otros países, como por ejemplo en Brasil recientemente. And we know that the loud cry is going to grow across the whole earth, and I believe God is using the media to spread the truth, like the program we had this morning. Y sabemos que el mensaje del Señor, el fuerte pregón, va a llegar a todas partes del mundo. Y es mi convencimiento que Dios está utilizando los medios de comunicación como herramienta para hacer eso. As we begin our service today, Ahora, al comenzar nuestro servicio del día de hoy, we need to always begin with God's prayer. Queremos- With God's presence through prayer. queremos siempre comenzar bajo la presencia del Señor a través de la oración. So let us bow our heads as we ask God's presence. Así que inclinemos nuestros rostros mientras que nosotros nos arrodillamos delante de la presencia del Señor. Loving Heavenly Father, Amante Padre Celestial, you have blessed us and protected and provided this last week. tú nos has protegido, nos has bendecido, Señor, y cuidado durante esta semana. As we come to this seventh day, the holy day that you separated, Y ahora, Señor, que estamos en este día santo, tu séptimo día, un día que tú has apartado, we are here in your presence, in your house. estamos aquí en tu casa, delante de tu presencia, And we ask for the Holy Spirit to speak to our hearts and minds. y pedimos para que tu Santo Espíritu sea quien nos hable en nuestras mentes y corazones. We were blessed by the messages this morning of truth from your word. Señor, hemos sido bendecidos por el mensaje de esta mañana, por las verdades que vienen de tu palabra. And now we ask that from your word you will teach us some more. Y ahora, Señor, pedimos que por tu palabra, usando tu palabra, tú nos enseñes aún más. For the beautiful heavenly music, we thank you. También te agradecemos por esta hermosa música celestial And we look forward to when we can sing with the angels ourselves. y te agradecemos y anticipamos ese momento cuando nosotros podamos unirnos a las huestes angelicales en canto. Thank you, Lord, for hearing our prayer today. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración hoy. There are many that are sick and they need your presence. Hay muchos, Señor, entre nosotros quienes también están enfermos y quienes necesitan de tu presencia And your healing. y necesitan de tu sanidad. Each of us know, Lord, friends that are suffering. Y cada uno de nosotros conocemos a amigos quienes están sufriendo. And we pray that you will cover us with your armor today, your spiritual armor. Protect us from the enemy. Y Señor, también oramos para que hoy tú puedas cubrirnos con tu armadura. Por favor, protégenos, So that we can enjoy your presence in peace. para que así podamos regocijarnos en tu presencia en paz. And in each of the countries where we are participating today, we pray that your Holy Spirit will guide and direct and maintain religious liberties for us. Y Señor, también pedimos por cada uno de los países en los cuales estamos participando, para que tu Santo Espíritu pueda aún mantener y guardar las libertades religiosas. And prepare us with oil in our lamps. Y prepáranos, Señor, con aceite en nuestras lámparas, So when the bridegroom comes, we can enter into the wedding. para que cuando el esposo venga, nosotros podamos entrar a las bodas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Today's sermon title is El- Discipline of God. El sermón de hoy se titula La disciplina de Dios. No one likes to receive discipline. Ahora, a nadie le gusta ser disciplinado. But on the other hand, no one likes to see a child or an adult that is out of control. Pero también es cierto que a nadie le gusta ver a un niño o a un adulto que esté fuera de control. If you see in public a child throwing a tantrum, Si usted ve en público un niño haciendo un berrinche, una pataleta, and the parent doesn't do anything, y el padre o la madre se queda parado sin hacer nada, people say that's a bad parent. la gente lo más seguro es que diga, ese es un mal padre o una mala madre. Worse yet is an adult out of control. Ahora, es peor cuando es un adulto que está fuera de control. In society, you see a lot of adults that are out of control because as children they were never taught. Y de hecho, en nuestra sociedad usted ve muchos adultos quienes están fuera de control porque de niños nunca recibieron disciplina.
policemen are trained to handle people out of control. De hecho, la policía está preparada, ha sido entrenada para poder manejar gente que está fuera de control. It's called handcuffing. Y eso se llama esposar a las personas. They find an adult that cannot control himself, handcuffed and arrested. Si usted encuentra, ellos saben que si encuentran a una persona que está fuera de control, un adulto que está fuera de control, sencillamente tienen que esposarlo. Self-control and self-discipline have to be trained. El autocontrol, la autodisciplina es algo que debe uno recibir entrenamiento. And children have to be trained. Y los niños deben ser entrenados en estas áreas. And we as adults have to practice self-discipline and self-control, surrendering our wills to God. Y nosotros como adultos también necesitamos practicar la disciplina, la autodisciplina y el autocontrol. ¿Cómo? Entregando nuestras voluntades a Dios. Children have to learn to surrender their wills to their parents. Los niños aprenden a someter su voluntad a la voluntad de sus padres. When a parent says no, Cuando un padre dice no, that's what it means. eso es lo que significa. Obey. Significa obedece. But in today's society, you have children that say, no, I do what I want to. Pero en la sociedad hoy día usted encuentra niños que dicen no, yo quiero hacer lo que me dé la gana. But children have to be taught to obey their parents so that as adults we learn how to obey God. Ahora los niños necesitan aprender a obedecer a sus padres para que de adultos ellos también puedan obedecer a Dios. Did you know that God also, like a parent, has to discipline? Ahora, ¿sabe usted que Dios, como un padre, tiene que disciplinar? We have to learn to bow the head and obey what God says. Nosotros tenemos que aprender también a doblar nuestra cabeza y a obedecer lo que Dios diga. And if we don't learn that, Y si no aprendemos eso, God has to discipline. Dios entonces va a disciplinarnos. And there's many ways that God can Y hay discipline. muchas formas por las cuales Dios nos disciplina. In Proverbs, we have a few, in the Bible, we have several instructions. En el libro de Proverbios, en la Biblia, tenemos varias instrucciones. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. For whom the Lord loveth, he correcteth. Porque Jehová al que ama castiga, Even as a father, the son in whom he delighteth. como el padre al hijo a quien quiere. And in Hebrews, we have some more. Y también en el libro de Hebreos encontramos algo más. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Revelation 3:19, for as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Apocalipsis 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. So the Bible gives us instruction today. Así que la Biblia nos da instrucción hoy Just like God deals with his children, we are to deal with our children. que de la misma manera en que Dios lidia con sus hijos, nosotros como padres tenemos que lidiar con nuestros hijos. You know, it's interesting, if you take a small baby Ahora es interesante, cuando usted toma a un bebé and you place him on top of a table y usted coloca a ese bebé en una mesa with no fence around it, sin ningún tipo de defensa o de barrera alrededor de esa mesa. the baby looks over the edge and is very scared and stays in the middle. De hecho, el bebé va a ver al borde de la mesa, va a estar viendo, le da miedo y lo que hace es quedarse en el medio de la mesa. But if you put a fence around it of protection around the table, Pero si usted coloca una forma de barrera de protección alrededor de esa mesa, the baby feels free to go all around everywhere knowing he's protected. el bebé se siente ahora más libre de ir a cualquier parte. ¿Por qué? Porque él siente un sentido de protección. So babies or children that have rules feel protected. Así que los bebés, los hijos, los niños que tienen normas, ellos se sienten protegidos. But today's society says, let a child do what they want to. Pero hoy día la sociedad dice, no, deja que el niño haga como bien le plazca.
And so the child is at risk and in danger. Y ahora vemos que el niño está en una posición de riesgo, está en una posición de peligro. Everybody needs rules. A government, a country without law is chaos. Ahora todo el mundo tiene leyes. Un país que no tenga leyes es un caos. I watched a documentary this week. Yesterday, I watched a documentary of El Salvador. Ayer yo estuve viendo un documentario y ese documental era sobre El Salvador, el país, El Salvador, The gangs ruled the country. donde las pandillas gobernaban ese país. There was nearly every weekend between 20 and 25 assassinations. Cada semana había un promedio entre 20 a 25 asesinatos en El Salvador, Until the current president put an end to it. hasta que el presidente actual metió la mano en el asunto. And they have one of the largest prisons in the world. Y hoy día tienen una de las prisiones más grandes del mundo. Most of the prisoners in there are gang members. La mayoría de los prisioneros son pandilleros. Most of them have between 100 and 1,000 years of sentence. Y muchos de estos hombres tienen como sentencia entre 100 años y 1000 años de sentencia. They will never get out. Es decir, no van a salir de allí. And they went in and interviewed several of the prisoners. Y ellos fueron, estos periodistas, y estuvieron entrevistando a algunos de los prisioneros. And they asked some of them, Y le preguntaron a algunos de ellos, "Did you kill anybody? ¿has matado a alguien? Or why are you here?" O les preguntaban, a ver, ¿por qué está usted aquí? They said, "Yes, we've killed maybe 20, 30 people." Y algunos de ellos decían, sí, yo he asesinado quizás 20, 30 personas And I will never get out of here. y no voy a salir de aquí. There's very clear rules, Hay reglas muy claras and there's consequences if the rules are broken. y hay consecuencias si esas reglas son quebrantadas. But if they behave themselves, they sleep, they eat, and they have peace in the cells. Pero ellos, si se portan bien, si trabajan, si duermen las horas que tienen que dormir, si se alimentan, etcétera, van a estar con paz en su celda. Well, some criminals out in society said, "We are going to break out this country with crime once again." Ahora, hay pandilleros que están fuera de El Salvador y quienes No, afirman, outside of the prison. fuera de la prisión, y ellos dicen, nosotros vamos nuevamente a traer caos a esta nación. And the president said, "If you do that, nobody in prison will eat a single meal. If you want your friends to eat, behave yourself." Ahora, el presidente le responde a esas personas, bueno, si ustedes quieren hacer eso, no hay problema, pero el preso amigo suyo que está dentro solamente va a comer una comida al día. Entonces, si usted quiere a su amigo que está preso, compórtese. It takes severe discipline to bring order to society. Ahora, toma una disciplina severa para poder traer orden a la sociedad. Again, it's not just children that have strong wills. Ahora, no es solamente los niños los que son voluntariosos, los que arman sus berrinches. Adults also have strong wills. Los adultos también son voluntariosos. Here's some strong-willed people. Aquí hay unos, por ejemplo, I'm sure you recognize one of them. y creo que ustedes reconocen a uno. Everybody has a strong will, Ahora, cada uno es voluntarioso, but we have to learn to submit our wills to a higher power. pero tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a un poder superior. And we're going to look at the story of Samuel and Eli to learn some lessons. Y aquí vamos a entrar en la historia de Samuel y de Elí para poder aprender algunas lecciones. In the book of 1 Samuel, En el libro de Primera de Samuel, we read the story of Eli. leemos la historia de Elí. He was the high priest.
quien era el sumo sacerdote, and he had 2 sons that he placed as priests. y él tenía 2 hijos a quienes él colocó también en el sacerdocio. And in this context, we have the story of Hannah, Y a en lady with no children. En este contexto, nosotros vemos también la historia de Ana, una mujer que era estéril. And she went to Shiloh where the sanctuary was, and she prayed before the Lord. Y ella fue a Silo, y allí ella oró delante de Dios. And Eli, the high priest, saw her praying silently. Y el sumo sacerdote, Elí, vio que esta mujer estaba orando, ella estaba orando de manera silenciosa, And he thought she was drunk. y él pensó que esta mujer estaba ebria. No, but she was praying. In verse 11, she prayed, if thou wilt then give me a man-child, I will give him to the Lord, she said. De hecho, ella no estaba ebria, lo que estaba era orando. Y en el versículo 11 de Primera de Samuel, ella orando al Señor le pide, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo entregaré a Jehová todos los días de su vida. So the story of Hannah is in chapter 1. Así que vemos que en el capítulo 1 de Primera de Samuel, vemos allí la historia de Ana. And the Lord answered her prayer and gave her a male child. Y el Señor responde su oración y le da un hijo varón. And in verse 28, she says, as long as he shall live, he shall be lent to the Lord. Y en el versículo 28, ella dice, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. And Hannah took, when he was weaned, probably around 3 or 4 years old, she took him to the tabernacle. Ahora, Ana, una vez que este niño fue destetado, ella probablemente a los 3 o 4 años, ella lleva a este niño al templo. And gave him to Levi to work there in the temple. Y le dio allí a los levitas para que él trabajara en el templo. And he became Eli's assistant. Y este niño se convirtió en el asistente de Elí. Now Eli was a good man. Ahora, Elí era un buen hombre. There is no record in the Bible that Eli was a wicked man or was a sinful bad man. Porque no hay ningún registro en la Biblia que habla que Elí haya hecho algo terrible, haya hecho algo pecaminoso o que era un hombre malo. It's interesting in 1 Samuel 2:26. Y es interesante porque en el capítulo 2 de Primera de Samuel y el versículo 26 It is said that Samuel grew in stature and grew in favor with God and man. dice en el versículo 26 de Primera de Samuel 2 que Samuel creció en la estatura y en el favor de Dios y los hombres. That's the same thing that was said about Jesus in Luke 2:52. Y eso es lo mismo que se dice de Jesús cuando vamos al libro de Lucas 2:52. Should be our goal as well. Y ese también debería ser nuestro objetivo. To grow in wisdom Crecer en and sabiduría in favor with God and man. y en favor con Dios y los hombres. More tactful, Tener más tacto, more loving, el ser más amoroso and wiser. y more también wise. ser más sabios. That's what we should be doing every day, growing into the likeness of Christ. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer cada día, crecer a la similitud de Cristo. And 1 Samuel 2:11 says that Samuel ministered before the Lord with Eli. Y dice en Primera de Samuel 2, versículo 11, que Elí servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Now we get to the difficult part. Ahora entramos a la parte difícil. Eli had 2 sons that he made priests in the sanctuary. Elí tenía 2 hijos. Estos hijos eran sacerdotes allí en el santuario. Verse 12 says they were sons of Belial or of wickedness. El versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. To be a priest and be wicked. Ser sacerdote, pero al mismo tiempo ser impío, ser malo. Verse 16 says they took their offerings by force. They took what they wanted from the people. De hecho, el versículo 16 dice que ellos tomaban lo que querían, tomaban la ofrenda a la fuerza. And in verse 17,
their sin of these young men was great before the Lord. Y en el versículo 17 nos dice que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de Jehová. And the church members abhorred the offering to the Lord. Y los miembros de iglesia, aquellos que estaban allí, menospreciaban las ofrendas de Jehová. It's like you came to church with an envelope to put your tithing and offering in the envelope, and they put a gun and say, give me more, hand out some more. Es como que si usted, vamos a ponerlo en un contexto más actual, imagínese que usted está en la iglesia y usted va a dar su sobre de diezmo y ofrenda. Y cuando usted está dando su diezmo, su ofrenda, estos hombres estaban allí con una pistola diciéndole, a ver, eche más que quiero más. And they would take it all. Y ellos tomaban ese dinero. That wasn't enough. They were even more wicked. Ahora, eso no era todo. Aún ellos hacían más maldad. Verse 22 says Porque el versículo 22 nos dice that they would wait for the ladies that came to church, and then they would lay with them and commit adultery and fornication. que ellos esperaban a que vinieran las mujeres, ¿verdad?, al tabernáculo, al servicio, y en el versículo 22 nos dice que dormían con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. It's hard to understand such wickedness. Ahora, es difícil entender ese nivel de maldad. A man dedicated to God, Un stealing hombre- and committing adultery. Un hombre dedicado al servicio de Dios, pero que roba, pero que adultera. Their father was a good man, Eli. Entonces, el padre de estos hombres era un hombre bueno. Elí era un hombre bueno. He had one problem. Pero él tenía un problema. He did nothing to correct the sins of his son. Él hizo nada para corregir los pecados de sus hijos. He would reason with them, but they continued their way. Él trataría de razonar con ellos, pero al fin y al cabo ellos hacían lo que querían. He did not discipline them. No los disciplinó, He did not remove them from office. no los quitó del oficio de He sacerdocio. allowed them to continue ministering as priests and doing wicked things. Él, de hecho, permitió que ellos siguieran ministrando como sacerdotes, aún haciendo todas estas cosas. Finally, God sent a man of God, a prophet, to talk to him. Y finalmente Dios envía a un profeta para hablar con Elí. And he said, the man said, that God speaking through him said, I placed you and your house and of thy father before me to walk forever. That was verse 29 and 30. El versículo 29 y 30 de 1 de Samuel 2 nos dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Be it far from me. Pero ahora ha dicho Jehová, lejos sea de mí, For those that honor me, I will honor. porque yo honraré a los que me honran, And those that despise me shall be lightly esteemed. y los que me desprecian serán tenidos en poco. In verse 29, it says, why do you honor your sons above me? Y en el versículo 29, él le pregunta a Elí, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? And make yourself fat with the chiefest of the offerings. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. But Eli did nothing. Pero Elí no hizo nada. He just listened. Él solamente escuchó. So then God spoke to Samuel. Así que Dios habla ahora a través de Samuel. And you know, Samuel went running to the Eli at nighttime and said, did you call me? Y ustedes conocen la historia. Cuando Dios llama a Samuel, Samuel corre a Elí y Elí le pregunta, ¿me has llamado? 3 times. 3 veces pasó esto. And finally, the 3rd time, Y finalmente, la tercera vez, God spoke about those 2 young men to Samuel. Dios habla sobre estos 2 jóvenes a Samuel. And when Samuel heard the voice, he went running to Eli, and Eli said, next time you hear the voice, say, speak, Lord, for your servant heareth. Y ya la tercera vez, cuando Samuel va, Elí se da cuenta y le dice, Samuel, cuando escuches esa voz, di,
estoy aquí, Señor, tu siervo escucha. In chapter 3, verses 11 to 14, God showed Samuel how he was going to judge Eli. Y en los versículos 11 al 14 de 1 de Samuel 3, Dios ahora le muestra a Samuel cómo él iba a juzgar a Elí. Because you have done nothing. Porque no has hecho nada Of the vileness of your sons. de toda la violencia y de toda la vileza de sus hijos. He would remove Eli and the two sons from the priesthood. Él entonces iba a quitar a Elí y a sus hijos del sacerdocio. He said, I will show you a sign. Both of your sons will die on the same day. Y de hecho, él le dijo que le iba a mostrar una señal, que ambos hijos morirían el mismo día. But worse than that, Pero peor que eso, he said, there will be no sacrifice accepted for your sin. You will, in other words, they had committed the unpardonable sin. There's no way to forgiveness anymore. y de hecho, había algo mayor que esto. Ninguna ofrenda sería aceptada en favor de su pecado. You never want to be in that condition. Ahora, usted no quiere estar en una posición como esta, nunca. Where no matter if you say, I'm sorry, forgive me, there's no forgiveness available. Donde usted, no importa que diga, bueno, lo siento, por favor, perdóname, ya llegará un punto en que ya usted no tiene ya más perdón. Sinning against, committing the unpardonable sin means that there is no way to repent. It will be with you forever. Y esto fue como cometer un pecado imperdonable, en el cual ya cuando usted comete el pecado imperdonable es como no hay un camino más al arrepentimiento. When Eli heard what the Lord had said, Ahora, cuando Elí escuchó lo que dijo el Señor, you would think that Eli would say, I will do exactly what the Lord wants me to do. quizás usted pensaría que Elí diría, bueno, como sea, voy a hacer lo que Dios me diga que tenga que hacer. That's not what happened. Pero eso no fue lo que pasó He tampoco. said, let the Lord do which seemeth good unto him. Él sencillamente dijo, bueno, que haga a Dios lo que mejor le parezca. Eli was unable to take action. Elí no era capaz de tomar una acción, una decisión. I am sure that if Eli would have immediately knelt and apologized and corrected the situation, God in his mercy would have had mercy. Ahora, yo personalmente creo que si en ese momento Elí se hubiese arrodillado, hubiera clamado, se hubiera arrepentido de su situación y de sus hijos, yo creo que Dios hubiera mostrado algo de misericordia a Elí. But that did not happen. Pero eso no fue lo que pasó. God knew that wouldn't happen. Y Dios sabía que no iba a pasar. That's why he said there will be no more sacrifice for your sin. Y es por eso que Dios le dice, no va a haber más sacrificio And the por sins tu pecado. continued for a long time. Y estos hijos continuaron pecando por un buen tiempo. And Eli got old. Y ahora Elí, vemos que él, ya un hombre mayor, un hombre viejo, And God kept his promise. y Dios mantuvo su promesa. The Philistines came and attacked Israel. Los filisteos vinieron, atacaron el pueblo de Israel. They lost the battle. Ellos perdieron esta guerra con los filisteos. Then they took the Ark of the Covenant and took it with them into battle. Y ellos, los filisteos, tomaron el arca del Israel tomó el arca del pacto y llevó a la batalla. The Philistines were scared. Y los filisteos estaban atemorizados. They said, the Ark of the Covenant, the God of Israel that set them free from Egypt, is now amidst them. Y ellos, de hecho, afirmaron, el arca del pacto, la presencia del mismo Dios que lo libró de Egipto, ahora está aquí. But because of the sins of Israel, Pero por los pecados de Israel, God delivered the Ark of the Covenant into the hands of the Philistines. Dios dejó que el arca del pacto cayera en las manos de los filisteos. And 30,000 Israelites were slain. Y 30,000 israelitas murieron ese día, Including the two sons of Eli. incluyendo los dos hijos de Elí. When Eli heard the news, he fell over backwards and he died too. Y cuando Elí escuchó la noticia, Elí se cayó, se fue para atrás y murió al instante. But I love the part where it says, but
the presence of the Lord was with Samuel, and all of Israel knew that he was established to be a prophet. Ahora, a mí lo que más me gusta de esta historia es que ahí está la porción de la Escritura donde se afirma que Dios estaba con Samuel y que todo Israel sabía que Dios estaba con él y él fue establecido como profeta en Israel. That's in chapter 3, verse 20. Y ese es el versículo 20 de 2 de Samuel, capítulo 3. Isn't it a wonderful thing when everybody knows that God is with you? Ahora, ¿no es algo maravilloso que todo el mundo pueda reconocer que Dios está contigo? You're a man, you're a woman of God. Eres un hombre, eres una mujer de Dios. And everybody knows. Y todo el mundo sabe. That's a wonderful reputation. Eso es una reputación maravillosa. I pray that will always be our reputation. Y yo oro para que esa sea siempre nuestra reputación. Today, God is giving His people the last warnings. Ahora, hoy, Dios le está dando a su pueblo las últimas advertencias. Because the same problems exist today that existed in the day of Eli. Porque los mismos problemas que vemos hoy son los mismos problemas que existieron en los días de Elí. In the churches today, we still have immorality. En las iglesias de hoy vemos inmoralidad. We still have fornication, adultery, stealing, homosexuality. Vemos fornicación, vemos adulterio, vemos robo, vemos homosexualidad. There's still worldliness, Hay aún mundanalidad, worldly behavior, un comportamiento mundano, worldly movies, películas mundanas, worldly clothing, vestimenta mundana, worldly music. música mundana. Not only in the homes of the church members, but also even in church. Y no solamente en las casas de los congregantes, también dentro de la iglesia. We have spiritual adultery, Tenemos también adulterio espiritual, mixing the sacred with the profane. donde se mezcla lo sacro con lo profano. Political alliances with the world, Vemos alianzas políticas con el mundo, between churches. entre las iglesias. That's called ecumenism. Esto es lo que se conoce como ecumenismo. We have paganism, Tenemos paganismo, habits and practices from the pagans that have crept into the church. hábitos y prácticas paganas que también se han infiltrado en la iglesia. The day of worship that you worship on, is it a pagan day or is it a biblical day of worship? De hecho, el día en el cual usted adora, ¿es este un día pagano o es un día bíblico? Even if you worship on the biblical seventh day, Y aún, si usted adorase en el séptimo día bíblico, how do you worship? ¿cómo adora usted? Right after you leave church, do you go to the restaurant? ¿Será que después de salir del culto usted se va a la pensión, se va al Do you restaurante, go to the ball games? se va a las salas de juego? I was in Texas Yo a couple es- years ago. Hace un tiempo atrás estuve en Texas. I was doing flight training at an organization that gave simulator training for larger airplanes. Yo estuve haciendo un entrenamiento con una organización que da simuladores para un entrenamiento de naves de mayor calibre. In order to fly our big airplane that's in the States, the bigger airplane, I had to have special training. Y para yo poder volar una aeronave mayor que tenemos en Estados Unidos, yo tenía que hacer ese entrenamiento. So I did the training, Así que yo lo hice. but on Sabbath I said, oh, I'm going to go find a local church to go to. Y entonces yo dije, era sábado, yo dije, bueno, voy a ir a una de las iglesias para reunirme. I found a Spanish church, Y yo encontré una iglesia hispana. and I went and sat down. Entonces yo fui y me senté con ellos. Well, it wasn't long before somebody gave the welcome to Pastor David Gates. Y no pasó mucho tiempo que alguien dijo, le damos la bienvenida al pastor David Gates. They had me say a few words. Ellos incluso me permitieron compartir algunas palabras. They were very friendly. Y ellos, la verdad, fueron muy amigables. And then after the church was finished, Y luego, una vez que el culto terminó, I had no doubt yo no tenía duda that I would be invited to several homes for lunch. que alguien me invitaría a alguna de las casas para almorzar. But one by one, the family said, Happy Sabbath, and left. Pero una por una las familias me dijeron, feliz sábado, pastor. Y se fueron todas.
Nobody asked me where I was going to go eat Nadie me preguntó dónde yo iba a comer. until the last family. Hasta que la última familia. I guess they figured nobody else did, so they did. Así que yo creo que ellos dijeron, a nadie lo invitó, entonces vamos a invitarlo nosotros. So they invited me home. Así que ellos me invitaron a su casa. I had food in the car. I could have eaten in the car. Ahora, yo tenía alimento conmigo, yo tenía algo conmigo en el auto. Por mí no había problema porque yo podía comer en el auto. But I enjoy going to people's homes. Pero me gusta compartir e ir a las casas de las personas. And then when we got to the house, Y cuando llegamos a la casa, the son of the family el hijo de la familia immediately went to the back room and closed the door and turned the TV on. inmediatamente se fue a uno de los cuartos de la casa y colocó la televisión. I heard what was coming. Y yo, pues claro, estaba escuchando lo que estaba allí, ¿no? Then I remembered. Y luego me acordé It was the game between the United States and Mexico in the World Cup. que era el juego de fútbol, el partido de fútbol entre México y Estados Unidos en la Copa del Mundo. Ah, that's why I didn't get invited. Entonces yo dije, con razón nadie me invitó. They wanted to watch football. Porque ellos querían ir a ver el fútbol. And if Pastor Gates was there, they couldn't turn the TV on. Claro, pastor. That was the problem. Y si el pastor David estaba allí, pues claro, ellos no se iban a sentir tan libres para poner el partido. And Mexico, and you know that everybody in Texas is related to Mexico. Y ese partido era Estados Unidos-México. Y usted sabe que en Texas hay una cantidad de mexicanos importante. So sometimes even when we keep the seventh day, we don't really keep it. Así que hay muchas veces que nosotros decimos que guardamos el día séptimo, pero realmente no lo hacemos. Sometimes the church forms official relationships between the church and secular governments. Hay también ocasiones en las cuales la iglesia forma alianzas con instituciones seculares. The church has no business forming relationships with governments. Y la iglesia en general no tiene ningún asunto en formar alianzas con el gobierno o con instituciones seculares. What belongs to God belongs to God. What is to Caesar belongs to Caesar. Lo que le pertenece a Dios es de Dios y lo que pertenece a César es de César. The church in no way La iglesia de ninguna manera should form official relationships debe formar alianzas formales with governments, con los gobiernos, United Nations, con las Naciones Unidas or any formal relationship with the secular. Keep the divine God separate from the secular. o cualquier otra alianza formal con instituciones que son seculares. Debe hacerse una distinción entre aquello que es sacro y lo que es secular. No church should depend on government money. Tampoco ninguna iglesia debería depender de dinero gubernamental. You know the golden rule? ¿Sabe usted la regla de oro? What do you know as the golden rule? ¿Qué es lo que usted sabe como esa regla de oro? A ver. Do unto others. Normally, do unto others as you would have them to do unto you. Bueno, normalmente cuando uno escucha la regla de oro, haz a otros o tratad a otros de la misma manera que tú quieres ser tratado. That's what we call the golden rule. Eso es lo que se conoce como la regla de oro. But one of the wealthiest Adventists in the United States Pero uno de los adventistas más ricos en los Estados Unidos, he told me what his golden rule is. él me dijo cuál era su propia regla dorada. He who owns the gold makes the rules. El que tiene el oro hace la regla. So when the government pays the bills, the government makes the church do whatever it wants to. Así que cuando el gobierno es el que paga las cuentas, el gobierno también va a decir qué es lo que él quiere que se haga. Inside the church, there has been a shaking going on for several years now. Y ya en algunos años hemos visto que ha habido un cierto zarandeo en la iglesia. A shaking means a separation into two groups within Y the church. ese zarandeo lo que significa es que hay una separación entre dos grupos.
Those who have oil, those who don't have oil. Aquellos quienes tienen aceite en sus lámparas y aquellos quienes no lo tienen. Those that are hot, those that are lukewarm. Aquellos quienes están calientes y aquellos que están fríos. The shaking has been going on for some years, Y ya hace algunos años que vemos este zarandeo, especially since 2015, especialmente desde el año 2015, when representatives from all of the world came together at the General Conference in San Antonio, Texas. cuando representantes de la iglesia global se reunieron en San Antonio, en Texas, And they voted to make changes to our fundamental beliefs. y ellos votaron hacer cambios a nuestras creencias fundamentales, Rejecting the imminent coming of Jesus rechazando el regreso inminente de Jesucristo and rejecting the spirit of prophecy as a source of truth. y rechazando el espíritu de profecía como una fuente de verdad. Now, pastors and administrators had to make a decision. Ahora, los pastores, los administradores tienen que tomar una decisión. Do I accept those changes and modify what I believe and what I teach, or do I keep preaching what I have always preached and lose my job? ¿Qué hago? Or resign. ¿Modifico lo que hago, lo que predico para ajustarme a esos cambios? ¿O sigo predicando y sigo haciendo lo que he venido haciendo de acuerdo a lo que considero que es correcto? O la otra opción es sencillamente abandonar su cargo. That's a hard decision to make. Esa es una decisión difícil. But that caused the shaking. Pero es esto lo que causa el zarandeo. Many pastors became independent Hay muchos pastores quienes llegaron a ser pastores They independientes, resigned their work quienes dejaron su trabajo so they could preach the truth. para que ellos se sintieran libres de predicar la verdad. Others were fired. Algunos otros sencillamente fueron botados de sus cargos. Some were retired early. Algunos de ellos se jubilaron por edad, But almost everybody, the majority, pero la mayoría kept their job and adjusted their sermons. sencillamente se quedaron en sus trabajos y lo que fueron fue ajustar de acuerdo a los cambios. Loyalty to man, loyalty to God. Lealtad al hombre de un lado y lealtad a Dios del otro lado. After the pastors and administrators made their choice, Ahora, después que los pastores y administradores han tomado su decisión, church members los miembros de had to make a iglesia choice. tienen que tomar también una decisión. Church members who continue to use the spirit of prophecy and preach on the imminent coming of Jesus have been excluded from the pulpit. Hay miembros de iglesia quienes, predicando la inminencia del retorno de Jesucristo o el uso de los escritos del espíritu de profecía, han sido removidos del púlpito. They may not hold church office. Algunos de ellos no se les permite tener un oficio en la iglesia. And many have been disfellowshipped. Y hay muchos de ellos quienes han sido desfraternizados. So while church administration joins forces with the world, Así que a medida que fuerzas administrativas unen sus fuerzas con el mundo, the same administrators have been targeting members of influence and who continue to support the spirit of prophecy and teach the imminent coming of Jesus. estos mismos administradores, de una manera u otra, han estado colocando en la mira a miembros de iglesia quienes mantienen la postura de que el regreso de Cristo es inminente y de que debe utilizarse los escritos del espíritu de profecía. This is a very sad situation. Ahora, esta es una situación bastante triste. The Lutheran Church, the Methodist Church, La iglesia luterana, la iglesia metodista, the Presbyterian Church, la iglesia presbiteriana, the Reformed Dutch Church, la iglesia reformada, Dutch, la iglesia reformada holandesa, the Adventist Church, la iglesia adventista even some Catholic churches y aún algunas iglesias católicas have been going through a shaking time. han pasado por un periodo de zarandeo. Are you going to go with the Bible or are you going to go with political correctness? Ahora, la pregunta es, ¿va usted a alinearse con la Biblia o va usted a alinearse con ser políticamente correcto? You make the choice and you end up in one of the two groups. Si usted toma una decisión, usted va a terminar en uno de los dos grupos. Remember, God never changes. Ahora recuerde, Dios nunca cambia. God says, those who honor me, I will honor. Dios ha dicho, el que me honra, yo también honraré.
To everyone that places loyalty to man above loyalty to God will receive the same punishment as Eli and his sons. Y cualquier persona que coloque más lealtad a los hombres que lealtad a Dios recibirá la misma recompensa de los hijos de Eli. Eternal death with no forgiveness. Muerte eterna sin perdón. As we read the story of Eli and his sons in chapter 4, Ahora, al leer la historia de los hijos de Eli en el capítulo 4 de 2 de Samuel, we see that God kept his promise. vemos cómo Dios guarda su promesa. Both sons and father died on the same day. Tanto el hijo, los hijos como el padre murieron el mismo día. The lessons we learned from Eli and his sons Y las lecciones que nosotros podemos aprender de Eli y de sus hijos and Eli's unwillingness to discipline and correct the problem y la falta de voluntad de Eli en corregir a sus hijos, en resolver este problema, applies to us today. esa misma situación se aplica a nosotros hoy. Many world educators and psychologists tell us that we should not use physical discipline or punishment for our children. De hecho, hay muchos educadores en el mundo y también psicólogos quienes dicen que usted no debe aplicar disciplina corporal o disciplina física a los hijos. Let them be children, do what they want. Pero dejen que sean niños, dejen que hagan lo que quieran. But there are many ways to discipline a child, Ahora, hay muchas maneras de disciplinar a un niño, but physical punishment is one of the ways. pero la disciplina corporal es una de ellas. When you train animals, Cuando usted entrena animales, people admire well-trained dogs, I- horses that obey, animals that perfectly function in command of their owners. hay personas quienes se maravillan de ver a un perro bien entrenado, a un caballo bien entrenado, a cualquier animalito, que sencillamente a una voz de mando hacen lo que se les dice. But all animal trainers know Pero todos aquellos quienes entrenan a estos animales that animals learn through repetition and negative and positive reinforcement. saben que ellos aprenden, uno, a través de la repetición y dos, a través de un reforzamiento positivo y negativo. Military training. El entrenamiento militar. The military is not innocent on this. They know exactly what they have to do to train soldiers. Los militares no son inocentes en este aspecto. Ellos saben exactamente qué tienen que hacer para entrenar soldados. No army could function unless you have severe discipline. Ningún ejército podría funcionar si no tienen disciplina severa And consequences for y disobedience. consecuencias a la desobediencia. There's no problem with physical discipline in the military. No hay ningún problema con disciplina física en el ejército. What the children did not learn at home, they're going to have to learn in the military. Ahora, cuando usted no disciplina en la casa a sus hijos, tranquilo, ellos aprenden en el ejército, There's no en el military cuartel. in the world that doesn't use physical punishment. Porque no hay ningún ejército, no hay ningún cuartel en el mundo que no utilice disciplina física. Children are much smarter than animals. Ahora, los niños son mucho más inteligentes que un animal. They learn faster, but they require discipline and consequences. Ellos aprenden mucho más rápido, pero eso no quiere decir que no necesiten disciplina. Ellos también necesitan disciplina y consecuencias. So let us be faithful in our homes. Así que seamos fieles en nuestras casas. Proverbs 22:6 says, train up a child in a way what he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbios 22:6 nos dice, educad al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbs 23:13 says, withhold not correction from the child. Proverbios 23:13 nos dice que no debemos dejar la corrección, alejar la corrección del niño. For if you punish him with the rod, he shall not die. Porque si usted corrige con la vara, él no morirá. If they did, that would be child abuse. Porque si se muere quiere decir que es abuso, ¿no? But I'm going to tell you a story of my day. Pero yo les voy a contar una historia. I was very mischievous, Yo era bien tremendo, travieso, I would say. travieso. I gave my parents a hard time. Y yo le di mucho sufrimiento a mis papás. And one day I was helping my dad load the
put gasoline in the airplane. Y una vez yo estaba ayudando a mi papá a colocar combustible en la avioneta. And I was helping to suck the gasoline out of the tank and put it in the wing. Así que yo estaba ayudando a que yo soplaba, ¿no? Sacaba, Chupaba. chupaba, ¿sí? La gasolina del tanque para pasarla a un ala del avión. Now, normally, gasoline has a very terrible smell. Y normalmente la gasolina tiene un olor muy fuerte, es terrible. But aviation gas is a little more refined than auto Ahora, gas. la gasolina de avión es un poco más refinada que la de automóviles. And so I thought it smelled good. Y yo pensé que eso olía bien. And so when I sucked on it, it made me kind of high and I started getting dizzy. Así que cuando yo empezaba a chupar la gasolina para pasarla, me quedé oliendo y eso como que me puso en otra órbita. The world started going around. El mundo me empezó a dar vueltas. I said, this is interesting. I got to do this again. Yo dije, interesante esto, yo tengo que volver a hacer esto. So on another day, I did. Así que otro día yo fui a hacer lo mismo con la gasolina. I was sitting there by the gasoline tank. Y yo estaba allí al lado del tanque de gasolina. I had just breathed through the hose. Y yo pues estaba ahí oliendo del tubo, de la manguera. And I was going. Y mi cabeza estaba borracha. And my father saw me and said, what's happened to you? Y mi padre me preguntó, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué pasa contigo? Y yo dando And I said, the vueltas. world's going around. Y yo dije, ay, papá, el mundo me da vuelta. My dad said, I am not going to have a son who's a drug addict. Y mi papá dijo, yo no tengo ningún hijo drogadicto aquí. And he took me out to the woods. Y agarró y me llevó a donde estaba el monte. And he said, take off your pants. Me dijo, a bajarse esos pantalones. And he broke a stick. Y él agarró una vara And he gave it to me on my bare legs. y me dio unos brazos. I was rolling on the ground. Yo daba vueltas. I was screaming. Yo grité. All the men came running from the field, thought an anaconda got a hold of me. Y de hecho, todos los hombres salieron que estaban trabajando en el área porque creían que me había agarrado una víbora, una anaconda, algo. My father Lo stood que up yo and said, you gritaba. can go back to work. I'm just disciplining my son. Y mi padre dijo, no, tranquilo, ustedes sigan trabajando, que yo lo que estoy es disciplinando a este And he hijo took another mío. stick and he kept on going. Y él agarró la varita y me dio más. I never did it again. Nunca más se me ocurrió hacer eso. My dad saved me. Mi papá me salvó. That's why the Bible says, do not spare the rod to the child. Y es por eso que la Biblia dice que no podemos dejar pasar la vara del niño. Because if you apply the rod, he will not die. Porque si usted la aplica, él no morirá. Proverbs 29:15 says, Proverbios 29:15 nos dice, the rod and reproof give wisdom, la vara y la corrección dan sabiduría, but a child left by himself bringeth shame to his mother. pero el hijo consentido avergüenza a su madre. We need discipline at home. Necesitamos disciplina en la casa, We need discipline in church. necesitamos también disciplina en la iglesia. And God will apply the rod to us Y because he loves us. Dios también aplica su vara a nosotros porque nos ama. Because God wants us to be disciplined and to reflect his character. Porque Dios quiere que seamos personas disciplinadas, que reflejemos también su carácter. So let's not be ashamed or Así let's que- not lack discipline in our homes. Así que no nos avergüence la disciplina y que ésta nos falte en nuestros hogares. Let us do what is necessary with God's wisdom, Hagamos lo que sea necesario con la sabiduría de Dios that we may not suffer the consequences of Eli and his sons. para que no suframos en nuestros hogares las mismas consecuencias que sufrió Elí y sus hijos. May God bless you. Que Dios los bendiga. Thank you.
Thank you for that beautiful music, dear sisters. Muchísimas gracias, queridas hermanas, por ese hermoso especial. He that abideth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. El que habita el abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo. That's where I want to live, Y ese es el lugar donde yo quiero estar, under God's protection. bajo la protección de Dios. And my children as well, Y quiero que mis hijos también lo estén. and my grandchildren. Y que mis nietos también. How wonderful it will be to be in heaven very soon. Cuán maravilloso será cuando estemos en el cielo muy pronto. And to hear the words, well done, thou good and faithful servant. Y escuchar las palabras, bien has hecho, siervo fiel. Enter the joy of thy Lord. Entrad en el gozo de tu Señor. May we all be there is my prayer. Mi oración es que todos nosotros estemos allí. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, this morning we thank you for your blessed training and teaching. Padre Celestial, te agradecemos esta mañana por tu bendita enseñanza y entrenamiento. May we not be hard-hearted. Señor, que nuestros corazones no sean endurecidos. May we be not stiff-necked, Que tampoco nuestras cervices se endurezcan. not rebellious, but obedient, Que no seamos rebeldes, sino obedientes. so that we do not have to suffer the consequences of Eli and his sons. Para que nosotros no tengamos que sufrir las consecuencias que sufrieron Elí y sus hijos. But like what was said of Samuel, Pero que seamos como Samuel. all of Israel knew Todo Israel sabía that God was with him que Dios estaba con él and that he was called to be a prophet of the Lord. y que él había sido llamado para ser un profeta del Señor. May everybody know that God is with us Señor, que también el mundo pueda ver eso en nosotros and that we have been called into God's service. y que hemos sido llamados para el propósito de Dios. Thank you for this blessed service today. Señor, gracias por este bendito servicio del día de hoy May it have been an encouragement to us. y que esto sea también de ánimo para nosotros. May we form no relationship with the world. Que en ninguna manera nosotros formemos alianzas con el mundo, May we be in the world, but not of the world. sabiendo, Señor, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. May we reflect God's character, we pray. Y oramos para que reflejemos el carácter de In Cristo. Jesus' precious name. Oramos en el nombre preciado de Jesús. Amen. Amén.